Bien, pues la verdad es que el último día le metimos un buen acelerón al asunto, porque viendo el número de diapositivas cundió. También es verdad que había algunas ocultadas. Entonces, hoy vamos a terminar este tema y ya por fin empezamos el tema 3. ¿Vale? Nos hemos dejado muchas cosas de las que no hemos hablado. No hemos hablado de, bueno, hablaremos un poquito al final de ADSL como un ejemplo de sistema de modulación de datos a través de un canal analógico. No hemos hablado apenas de redes de televisión por cable, no hemos hablado para nada de sistemas de transmisión vía satélite o de sistemas de enlaces por microondas, salvo lo que comentamos de los puentes inalámbricos, ¿vale? Quiero deciros que esto no ha sido ni mucho menos exhaustivo, a pesar de la extensión. Yo me he centrado sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver pues, con la red de la universidad y con lo que estamos tocando aquí. Bien, y esta última parte podríamos decir que subimos un poquito. Dentro del modelo de capas estaríamos, por decirlo así, en la capa 1,5 si queréis, porque vamos a hablar de nivel físico, pero ya no tanto de los medios, digamos, materiales de transmisión de los datos, sino de la forma como esos datos se transmiten en esos medios, en esos cables. Y bueno, pues aquí hay algunas cosas que a algunos os parecerán demasiado elementales, pero como son importantes, creo que vale la pena repasarlas. Lo primero es hacer la distinción entre lo que es una señal digital y una señal analógica. Pues como todo el mundo sabe, la señal digital tiene valores discretos, valores cuantificados, solo unos posibles de todos los que podrían ocurrir, mientras que la señal analógica en principio puede tener cualquier valor, es un continuo de posibles valores. Y relacionado con el concepto de transmisión digital o analógica está otro menos conocido, que es lo de banda base o banda pasante. Decimos que una transmisión se hace en banda base cuando la información, los bits, se traducen directamente en corrientes eléctricas, pulsos luminosos o lo que sea en el medio de transmisión. Y por tanto van a poder utilizar todo el rango de frecuencias, toda la anchura de banda que vamos a utilizar de ese medio de transmisión. Y ese es el caso en todas las transmisiones digitales. O sea que banda base es equivalente a decir transmisión digital. Y banda pasante pues es cuando esa información se mete en una portadora analógica, modulado, a una frecuencia que probablemente no es la frecuencia fundamental. O sea, tenemos un canal que a lo mejor está desplazado en otro rango de frecuencias. Por ejemplo, siempre que hacemos una transmisión en medios inalámbricos. Si os acordáis, hablábamos el último día de que para las redes 802.11 se decidió utilizar la banda ISM por las razones bla 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 de que no son licenciadas, etcétera, y se definieron unos canales de una anchura de 20 MHz. Pero esos canales de 20 MHz están ubicados a frecuencias de 2 y pico GHz, o sea que está transportada esa anchura de banda de 20 MHz mucho más arriba. ¿Vale? A lo mejor os sonará y habréis visto en algún sitio, igual ya en lo que hemos pasado, que en todas las denominaciones de Ethernet aparece la palabra base por ahí en medio. El 10 base T, ese 10 significa 10 megabits, la T significa twisted pair, de par trenzado, y la base precisamente está indicando que la transmisión de Ethernet se hace en banda base, es decir, de forma digital. ¿Sí? La X es la forma de codificación, que eso justo es lo que vamos a ver ahora luego. De todas formas, ahora luego lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito de Ethernet, pero ya todo el detalle del significado de las letritas, hay otro tema más adelante, que es el de redes locales, donde lo vemos en detalle. ¿Vale? La cuestión es, uno podría pensar, si todas las Ethernets llevan la palabra base por ahí en medio, pues podrían haberla quitado, podrían habérsela ahorrado, porque no dice nada. Y en realidad, digamos, es así casi. Porque hubo una versión de Ethernet, solamente una, que hoy en día ya nadie utiliza, que funcionaba con datos modulados en un canal analógico, utilizando básicamente una red de televisión por cable. Usaba cable coaxial de televisión y transmitía los datos modulados en un canal de UHF como si fuera un canal de televisión. Digamos que es lo más parecido, si queréis, a una de las actuales redes de televisión por cable. ¿Vale? Y eso utilizaba una modulación y por eso era banda pasante, pero no se llamaba pass, 10 pass, lo que sea, sino era 10 broad. ¿Vale? La contraposición de base era broad, de broadband, de banda ancha. ¿Vale? Solo como curiosidad. Pero salvo esa versión de Ethernet, que como digo,
ya solo está en los museos. Todas las demás han sido, son y seguramente serán en el futuro banda base, transmisión digital. Y esto nos lleva un poco a la siguiente diapositiva, que es ¿cuándo estamos en un caso de transmisión digital o de transmisión analógica? Pues es muy fácil. La regla sencilla, y por supuesto hay excepciones que la confirman, pero excepciones que de nuevo solo encontraríamos hoy prácticamente en los museos, es que en las redes locales, cuando son sistemas de cable, o sea, tanto en cobre como en fibra, siempre es transmisión digital. De hecho, cuando es en fibra, siempre es transmisión digital, aunque sea en redes de área extensa. O sea, las transmisiones en fibra multimodo, monomodo, de todos los tipos, ya digo, salvo excepciones que solo encontraríamos en los museos, siempre son transmisión digital. Las transmisiones inalámbricas siempre son analógicas. O sea, los datos en medios inalámbricos, o sea, por señales de radio, siempre van modulados en una portadora analógica. Y podemos encontrar ejemplos de transmisión analógica en cobre siempre que sean transmisiones a larga distancia en sistemas telefónicos, o sea, los módems telefónicos, precisamente su trabajo es modular la señal digital en una portadora analógica, o las redes de televisión por cable, o los sistemas de transmisión ADSL. Todos esos casos es transmisión analógica. Luego veremos el ejemplo del ADSL, un poquito más en detalle. Bueno, y siguiendo con esta parte de repasar conceptos ya conocidos, pues también merece la pena detenernos un momento a hablar de lo que es un conversor analógico digital frente a lo que es un módem. Un conversor analógico digital es un dispositivo que convierte datos digitales en analógicos o viceversa. Y resulta un poco confuso porque, claro, un módem es un dispositivo que modula datos digitales en una portadora analógica o viceversa. O sea que al final parece que son lo mismo. Pero tú puedes conectar un módem contra otro módem. No puedes conectar un módem contra un conversor analógico digital. Ahora, el conversor analógico digital no es un dispositivo simétrico. Hace mucho más trabajo el dispositivo que genera la información digital a partir de la entrada analógica que el que decodifica esa información digital para regenerar la información analógica. Porque el primero, el que genera la información digital, tiene que analizar la señal analógica, obtener una serie de muestras, dar un número, asociar un número a cada una de esas muestras, cuantificarlas y luego codificarlas con el sistema que se haya elegido. Tiene que hacer las tres tareas. Mientras que el decodificador, el conversor digital analógico, haría únicamente la labor de decodificación. Ya no necesita cuantificar porque ya le vienen los datos cuantificados y ya no necesita muestrear porque la decisión del muestreo ha sido del generador de los datos digitales. En el caso del módem, tenemos datos digitales que entran en el módem, que se convierten en una señal analógica que viaja hasta su destino y el destino vuelve a generar los datos digitales. Bueno, quizás con esta diapositiva lo tenemos un poco más claro y más recogido todo. Este sería el caso, digamos, tradicional de dos personas hablando por teléfono con dos teléfonos antiguos, vamos a decir, teléfonos analógicos, ¿vale? La persona habla, esos son datos analógicos, la señal se modula en el canal de telefonía de forma analógica, llega hasta su destino y en el destino el auricular reproduce la voz de la persona que habla de forma analógica. Todo ocurre en el dominio analógico. Si yo utilizo ese mismo canal de teléfono para conectar un ordenador, con uno de esos módems que algunos recordaréis, ¿vale? Lo que hago es enchufar el ordenador al módem y el módem literalmente convierte los datos digitales del ordenador en una especie de sonidos, realmente no es una especie de, son sonidos que de acuerdo a una codificación previamente acordada entre ambos módems, se van a interpretar como unos o ceros. Por decirlo en el ejemplo más sencillo, imaginaros que un pitido es un 1, no pitido es un 0. Entonces yo puedo transmitir una secuencia de unos y ceros a través de un canal que solo permite transmitir pitidos, solo sonidos, como sería el caso de un teléfono, ¿vale? Esa sería la función de un módem. Entonces datos digitales entran, datos analógicos salen. Si estamos en el caso de una transmisión de señal digital, tenemos el caso sencillo, que es el que aparece aquí abajo, que sería conectar un ordenador a un cable Ethernet.
la tarjeta del ordenador codifica los datos ya son digitales, pero hay que codificarlos de determinada manera, que es la que Ethernet necesita para transmitir la información, y viajan de forma digital hasta el destino, que por supuesto hace la función contraria, o sea, la función inversa. Los términos codec es de codificador, aunque en algunos entornos también se utiliza, y es una coincidencia desafortunada, como compresor de compresor. ¿Vale? Aquí no estamos hablando de compresión de datos, estamos hablando únicamente de codificación. Si además esos datos son música y utilizamos compresión MP3, pues vale, el codec además haría la compresión. Pero en principio vamos a suponer que no hacemos la función de compresión. ¿Vale? Bien, este sería el caso de conectar un ordenador a una red Ethernet, por ejemplo, o a una toma de red de telefonía RDSI. Si estamos en una conexión RDSI, que hoy en día ya no sé si alguien la utiliza, pero bueno, en el pasado han tenido cierto éxito, pues yo podría conectar mi ordenador a esa tarjeta RDSI y todo el viaje, por decirlo así, lo haría de forma digital. ¿Vale? Ahora, existe el último caso, también muy interesante, que es introducir datos analógicos en una red digital. Y el ejemplo más claro de esto es el teléfono que todos tenéis encima de la mesa. Ese teléfono está conectado a una red de Ethernet. Vosotros le habláis al teléfono. El teléfono está cogiendo vuestros datos, haciendo ese muestreo, esa cuantificación y codificando en bits vuestra conversación, vuestras frases. Y esa conversación así codificada llega hasta el destino, que por supuesto tiene que hacer la función inversa. Pero como digo, en este caso la función inversa no es simétrica, es mucho más sencilla, porque el receptor no tiene ni que cuantificar ni que muestrear. Eso ya se lo dan hecho. ¿Vale? Bueno, me voy a detener un poquito más en este caso concreto del proceso de conversión de analógico a digital en un conversor AD, porque creo que merece la pena. Esto sería esquemáticamente lo que ocurre. Vosotros estáis hablando, generáis una onda sonora, supongamos perfectamente la onda senoidal. Imaginemos que no estáis hablando, sino que ponéis un diapasón de estos que usan los músicos para afinar los instrumentos, ahí en el micrófono, y el otro oye el pitido. La frecuencia de afinación de instrumentos son 440 hercios. Entonces generaríais una señal exactamente de 440 hercios, perfectamente regular, y vuestro teléfono estaría cogiendo la amplitud de esa onda sonora, el micrófono la convierte en una onda eléctrica, que tiene exactamente la misma forma. Lo que el teléfono muestrea es la onda eléctrica, evidentemente. Entonces, esa señal eléctrica, él va cogiendo muestras cada poco tiempo y gracias a esas muestras luego va a ser capaz de reproducir la forma de la onda original. Pero esas muestras tienen cualesquiera valores. La amplitud es un continuo de posibles valores. Entonces, lo tiene que reducir a una serie de valores prefijados. ¿Por qué? Porque eso lo queremos poner en un número limitado de bits. No queremos gastar muchos bits en cada muestra. Y concretamente, pues en telefonía lo que se hace es gastar 8 bits en cada muestra. Y como es evidente, pues con 8 bits podemos definir 256 diferentes valores de amplitud. Tenemos que encajar cada una de esas infinitos posibles valores de amplitud en 256 posibles escalones. Y eso es lo que hace la cuantificación. Fijaros que aquí ya hay cada operación de estas introduce un error o una distorsión, porque el muestreo ya desprecia los valores de amplitud intermedios entre muestras. Está suponiendo, digamos, una interpolación lineal. Si las muestras son muchas, eso será verdad, pero si son pocas, quizás no. ¿Vale? Y la cuantificación está redondeando, por decirlo así, el valor de la amplitud a una de 256 posibilidades. Entonces, según el número de muestras que yo coja por segundo, y según el número de bits que utilice por cada muestra, la reproducción de ese sonido va a ser más o menos fiel. ¿Vale? Y entonces esto desde hace muchísimos años en telefonía se decidió que las muestras se tomaban 8.000 veces por segundo. Y se decidió también que la cuantificación se hacía con 8 bits, o sea que había 256 valores posibles. ¿Por qué? Bueno, lo de 8.000 muestras por segundo tiene que ver con la frecuencia máxima que se quiere capturar. Entonces, hay un teorema que veremos justo en la siguiente diapositiva que establece que para capturar hasta X
hercios de frecuencia, tienes que hacer un muestreo como mínimo de 2x. Entonces, muestreando 8.000 veces por segundo, podemos capturar hasta 4 kilohercios. Y eso viene de que la telefonía analógica, desde siempre, había tenido un canal de 3 kilohercios, bueno, exactamente de 3,3 kilohercios, y con una separación entre canales contiguos de los 0,7 kilohercios que faltan, es decir, exactamente 4 kilohercios de anchura de canal para cada conversación telefónica. Como cuando se empezó a utilizar la telefonía digital, lo que se quería era digitalizar ese canal de 4 kilohercios, se decidió utilizar 8.000 muestras por segundo. Y esto es un estándar en todo el mundo. O sea, hay muchas cosas, muy pocas cosas en telefonía que sean igual en América, en Europa y en Japón. Bueno, digo América, Europa y Japón porque son las 3 zonas desarrolladas que han establecido estándares. Evidentemente el resto del mundo también existe, pero por simplificar, esas son las tres normas en cuestión de telefonía que establecen estándares. Entonces, una de las pocas cosas en la que todos se han puesto de acuerdo es en muestrear 8.000 veces por segundo. Y son 8.000, y ahí enlazo con una cosa que comenté el primer día, no son 8.192. Y de ese 8.000 y de esos 8 bits por muestra salen los 64 kilobits que son la base del canal RDSI. Cuando se desarrolló la RDSI, lo que se dijo es vamos a hacer ese muestreo, en vez de en la central telefónica, que se estaba ya haciendo, directamente en el teléfono del usuario. Y el teléfono del usuario hacía todo este trabajo que acabo de describir. En el caso de un teléfono RDSI. En el caso de un teléfono IP, lo mismo. El teléfono IP hace exactamente el mismo trabajo que el teléfono RDSI. Y genera un canal o un caudal de 64 kilobits por segundo por cada conversación telefónica. ¿Vale? O sea que fijaros lo ajetreado que está vuestro teléfono cuando estáis hablando por él. Cuando una persona os diga, oh, nadie me hace caso, nadie escucha lo que hablo, pues le decís, mentira, tu teléfono te está escuchando 8.000 veces por segundo cada vez que hables. ¿Vale? Claro, esto hace años, hace bastantes años, era caro de implementar y por eso los teléfonos RDSI, entre otras cosas, no triunfaron, porque eran relativamente caros. Hoy en día los teléfonos IP la verdad es que siguen siendo caros, sobre todo los de Cisco, pero bueno, por otros motivos la gente también los utiliza. Ahora hay otros teléfonos IP que son más baratos. Bien, el teorema que os decía que establece la frecuencia de muestreo mínima para capturar un determinado ancho de banda se denomina teorema de muestreo de Nyquist en honor a la persona que lo estableció o que lo formuló. Y fijaros la fecha en que lo formuló. Estamos hablando muy antes de Internet, de los módems, incluso de la telefonía digital. Lo estableció para sistemas de telegrafía. O sea, ya se dio cuenta de que existía esa relación. Y fijaros que se llama un teorema, es decir, que puede ser demostrado matemáticamente en formulaciones de teoría de la señal. No es una ley, ¿vale? Y, por supuesto, pues es absolutamente inapelable en ese sentido. Y eso establece, por ejemplo, en el caso de la telefonía, la frecuencia de muestreo 8 kHz, o en el caso del audio CD, la frecuencia de muestreo del audio CD no está puesta por azar a 44,1 kHz, sino que está puesta para asegurarse que se captura hasta los 20 kHz, que es la máxima frecuencia que se supone que recibe el oído humano o que aprecia. Si hiciéramos música para perros, pues esto sería una calidad mala para ellos, porque dicen que pueden oír hasta 50 kHz. Pero como de momento no lo hacemos, pues con el audio CD tenemos bastante. Aunque hay hoy en día forofos de la alta fidelidad que dicen que con mayores frecuencias de muestreo se consigue más calidad. Pero también hay cantidad de estudios, podéis encontrarlos por ahí, de estos estudios bien hechos, de doble ciego, etcétera, que demuestran que frecuencias mayores de muestreo no aportan nada. O sea que incluso los que dicen que distinguen cuando las frecuencias son 44 o son 96, porque hoy en día se muestrea incluso a esas frecuencias, pues cuando se hace la prueba de verdad con ellos, la diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Bueno, como inciso, todo lo que he dicho de teléfono digital se aplica, por supuesto, también a los teléfonos móviles que son siempre digitales, ¿vale?
Los teléfonos móviles analógicos dejaron de existir así como en el año 2000, entonces no creo que nadie tenga, bueno, seguro que nadie tiene, porque Telefónica ya no da ese servicio. Es el servicio Moviline, si alguno os suena, la marca comercial Moviline era la telefonía analógica de Telefónica. Pues hubo algún caso notorio de político que le captaron conversaciones con aquellos teléfonos porque era muy fácil interceptar las conversaciones. ¿Vale? No había ningún tipo de protección de las conversaciones y cualquiera que pudiera captar la señal analógica podía interpretar lo que estaba ocurriendo. Entonces, salvo eso, que ya no existe, digo, todos los teléfonos actuales móviles son digitales. También sería digital, por supuesto, los teléfonos que van conectados a una toma de red, los teléfonos IP, por supuesto, los teléfonos RDSI, no son digitales, obviamente, los teléfonos analógicos, o sea, cuando te conectas en casa a la toma de red, salvo que hayas contratado RDSI, que no creo que nadie lo haya hecho, será un teléfono analógico, a no ser que tu teléfono analógico lo conectes a tu router, que también es una modalidad que dan los proveedores. En ese caso, el router está haciendo esas funciones de conversor analógico digital que yo acabo de describir. O sea, es el router el que se está tomando el trabajo de atender 8.000 veces por segundo a la señal analógica. Bien, y otro concepto importante en lo que vamos a ver es el de símbolo. Todos sabemos lo que es un bit. Un símbolo puede ser un bit o puede ser varios bits. Si yo voy a transmitir información por un cable de cobre, puedo adoptar el convenio de que más 1 voltio es el 1 y menos 1 voltio es el 0. Bien, pero también puedo adoptar el convenio de que más 1 voltio sea 1, 1, más 0,5 voltios sea 1, 0, menos 0,5 voltios sea 0, 1 y menos 1 voltio sea 0, 0. O sea, si trabajo con más de 2 posibles voltajes, puedo enviar más de un bit por señal eléctrica, ¿vale? Esa señal eléctrica sería el símbolo. O sea, si trabajo con 4 símbolos, puedo mandar 2 bits por símbolo. Pensad en los símbolos como las letras del alfabeto. Si yo tengo un alfabeto con más letras, suponiendo que me interese hacer las palabras lo más cortas posible, voy a conseguir acortar la longitud de las palabras, porque tengo más letras con las que jugar, ¿vale? O cuando dices un número, lo puedes decir en base 2, en base 10, en base 16. Cuanto mayor es la base, menor es el número de dígitos, ¿vale? Pues los símbolos serían nuestro alfabeto. Dicen que los chinos trabajan con teclados con 4 shifts, con un montón de posibles letras. No sé si los chinos con eso consiguen que sus palabras sean más cortas que las nuestras, no tengo ni idea, pero teóricamente podrían hacerlo, ¿vale? Porque es un alfabeto mucho más rico, mucho más variado. Evidentemente estas cosas nunca vienen gratis. O sea, si tú trabajas con más posibles voltajes, vas a poder enviar más información en cada señal, pero vas a tener que ser capaz en el receptor de diferenciar esos 4 posibles voltajes y a lo mejor te cuesta más trabajo. A lo mejor hay tanto ruido que no acabas estando seguro si te han mandado un más 0,5 o un más 1 voltio. Cosa que antes entre el más 1 menos 1 era más nítida la diferencia, ¿vale? Entonces, veremos que todas estas cosas tienen que ver. Y otro concepto importante es el de los baudios. Esto es una nomenclatura clásica en telecomunicaciones de la velocidad con que se transmite la información. Y muchas veces se ha equiparado, se ha considerado equivalente baudios, erróneamente se ha equiparado baudios a bits por segundo. Baudios en realidad son símbolos por segundo. Y por supuesto, con lo que acabo de decir, pues ya no necesariamente bits por segundo. Solo en el caso de que tu alfabeto tenga 2 símbolos van a coincidir ambas cosas, ¿vale? Y fijaros en otro detalle, esto es una tontería, pero es importante, y es que el baudio no es por segundo, ya lo lleva implícito. O sea, sería una redundancia decir baudios por segundo. Es como decir, los nudos son una velocidad en millas marinas por hora, creo. Pues no dices nudos por hora, nudos ya la lleva la hora, digamos, incorporada, pues es lo mismo. Los baudios ya llevan el segundo en el denominador incorporado. De todas formas, la nomenclatura moderna tiende más a hablar de símbolos por segundo que de baudios, pero sería lo mismo. Eso sí que sería equivalente, hablar de símbolos por segundo o de baudios. Y por supuesto, por lo que he comentado del
del tamaño del alfabeto, pues según el número de símbolos que estemos manejando, ¿vale? Pues el caudal, con un determinado caudal en baudios o en símbolos por segundo, el caudal en bits por segundo puede variar de forma considerable. Y veremos que de hecho hay situaciones en las que no es posible enviar más símbolos por segundo. Y la única manera de enviar más información es aumentando el alfabeto. ¿Vale? Aquí hay una cosa que a veces resulta un poco ambigua y pero interesa que no lo confundáis. Cuando yo digo tengo más símbolos, tengo un alfabeto de más símbolos. Luego los símbolos por segundo son otra cosa, ¿vale? Pero yo parto con un determinado alfabeto de símbolos. Y con eso voy a transmitir tantos símbolos por segundo. Aquí tenéis algunos pocos ejemplos de cómo se puede enviar más información sin aumentar el caudal en símbolos por segundo. Hay algunos sistemas, y el más notable de estos es ADSL, que llegan a enviar con un alfabeto de hasta 65.536 símbolos diferentes. Eso quiere decir que cada símbolo por segundo lleva incluida la información de 16 bits. O sea que cada pulso eléctrico, por decirlo así, transmite 16 bits de golpe. Hay otros casos no tan extremos. La mayoría no son tan extremos.